Capítulo 3. La angustia como consecuencia de aquel pecado que consiste en la falta de la conciencia del pecado. En los 2 capítulos anteriores se ha confirmado a cada paso que el hombre es una síntesis de alma y cuerpo, constituida y sustentada por el espíritu. La angustia era, voy a introducir ahora una nueva expresión que dice lo mismo que se ha dicho en lo anterior, pero que a la vez alude a lo siguiente. La angustia era el momento en la vida individual. Hay una categoría de la cual hace la filosofía moderna un uso continuo, en las investigaciones lógicas no menos que en las de filosofía de la historia. Me refiero a la categoría de la transición. Una explicación precisa de ella no se obtiene, sin embargo, nunca. Se la usa impertérritamente, pues Hegel y su escuela han llenado de asombro al mundo con la grandiosa idea de que la filosofía debe comenzar sin hacer supuestos, de que a la filosofía no debe preceder nada, sino es precisamente la completa omisión de supuestos, que prescinde de todas las cosas. Pero ninguno de los que utiliza la transición, la negación, la mediación, es decir, los principios del movimiento en el pensamiento de Hegel, se molesta lo más mínimo en señalarles a la vez un lugar en el desarrollo del sistema. Si esto no es un supuesto, no sé lo que es un supuesto. Utilizar algo que no se explica en ningún sitio es precisamente lo que se llama suponerlo. El sistema sería tan maravillosamente transparente y se traspasaría tan maravillosamente a sí mismo con su propia vista, que en todo momento penetraría con ésta psíquico-onfálicamente en la nada central, hasta que todo se aclararía y su contenido íntegro recibiría la existencia por medio de sí mismo. Esta íntima diafanidad sería propia del sistema. Resulta, sin embargo, que no es así. Con referencia a sus más íntimos movimientos, no parece el pensamiento sistemático querer abrir a los 4 vientos el misterio. La negación, la transición, la mediación, son 3 agentes embosados, sospechosos, secretos, que producen todos los movimientos. Hegel no consentiría, sin embargo, en llamarles cabezas inquietas, puesto que hacen su juego con el supremo permiso del filósofo, y tan desembarazadamente que hasta en la lógica se encuentran expresiones y giros tomados a la categoría temporal de la transición. Después, cuando, como existente, es esto así, como en trance de devenir es así, etc. Pero sea como quiera, la lógica ha de ver cómo se salva a sí misma. La palabra transición es y será, en la lógica, una palabra ingeniosa. Tiene su patria en la esfera de la libertad histórica, pues la transición es un estado y es real. La dificultad de aplicar la transición a lo puramente metafísico no se le escapó a Platón. Por eso le costó también tantos esfuerzos la categoría del momento. Ignorar la dificultad no significa ciertamente ir más allá que Platón. Ignorarla y engañar piadosamente al pensamiento para mantener en boga la especulación y asegurar el movimiento en la lógica es tratar la especulación como un asunto bastante limitado. Recuerdo haber oído cierta vez a uno de estos especulativos, que no se debe pensar tanto de antemano en las dificultades, so pena de no arribar nunca a la especulación. Entonces bien, si se trata meramente de arribar a la especulación, y no de que la especulación sea realmente una especulación, ya está dicho resueltamente, no hay que cuidarse más que de arribar a la especulación. Esto es exactamente tan razonable como que alguien, a quien sus circunstancias no permitiesen ir al paseo en coche propio, se dijese: no es cosa de incomodarse por ello, igualmente bien se puede ir en ómnibus. En efecto, váyase así o de la otra manera, es de esperar que se llegará al paseo. Por el contrario, difícilmente se arribará a la especulación aquel que no sea lo bastante resuelto para no preocuparse de la forma de avanzar, solo con tal de poder arribar a la especulación lo más pronto posible. En la esfera de la libertad histórica es la transición un estado. Para entender esto rectamente es menester no olvidar, sin embargo,
que lo nuevo entra con el salto. Cuando no se tiene esto presente, alcanza la transición una preponderancia cuantificativa sobre la elasticidad del salto. El hombre era, pues, una síntesis de alma y cuerpo, pero al par es una síntesis de lo temporal y de lo eterno. Esto se ha dicho ya bastantes veces, sin que yo tenga que objetar nada contra ello, pues no es mi deseo descubrir novedades. Antes bien, es mi mayor placer y mi ocupación favorita meditar justamente sobre aquello que me parece más simple. Por lo que toca a esta última síntesis, salta enseguida a la vista que se haya formada de otro modo que la primera. En la primera eran el alma y el cuerpo los dos momentos de la síntesis y el espíritu lo tercero, pero de tal suerte que solo se puede hablar en rigor de una síntesis cuando es presto precisamente el espíritu. La otra síntesis solo tiene dos momentos, lo temporal y lo eterno. ¿Dónde está lo tercero? Si no hay una tercera cosa, tampoco existe en rigor ninguna síntesis, pues una síntesis que encierra en sí una contradicción no se produce como síntesis sin una tercera cosa. Decir que la síntesis es una contradicción es decir precisamente que la síntesis no es. Y, sin embargo, es en el momento. Cuando se define exactamente el tiempo como la sucesión infinita, resulta aparentemente fácil definirlo también como la pasada, presente y futura. Sin embargo, es esta distinción inexacta tan pronto como se piensa que radica en el tiempo mismo, pues solo aparece en escena cuando el tiempo entra en relación con la eternidad, y ésta se refleja en él. Si se pudiese encontrar en la sucesión infinita del tiempo un punto de apoyo fijo que sirviese de fundamento a la división, un presente sería la división totalmente exacta. Pero ¿por qué cada momento es enteramente lo mismo que la suma de los momentos? Un proceso, un pasar. Ningún momento es realmente presente y por ende no hay en el tiempo ni presente, ni pasado, ni futuro. Si se cree posible sostener esta división es porque se extiende un momento y se entiende con ello la sucesión infinita, haciendo entrar en juego a la representación, representándose el tiempo en lugar de pensarlo. Pero ni siquiera se forja una justa representación de él, pues hasta para la representación es la sucesión infinita del tiempo tan solo un presente infinitamente vacío. Esta es la parodia de lo eterno. Los indios hablan de una dinastía que reinó 60.000 años. De los distintos reyes no se sabe nada, ni siquiera los nombres, supongo yo. Si tomamos esto como símbolo del tiempo, los 60.000 años son para el pensamiento un infinito desaparecer. La representación amplifica esto y lo dilata hasta convertirlo en una institución ilusoria de una nada infinitamente vacía. Tan pronto, por el contrario, como se hace suceder lo uno a lo otro, se pone lo presente. Lo presente no es, sin embargo, el concepto del tiempo, a no ser pensándolo como infinitamente vacío y, por tanto, de nuevo, como un infinito desaparecer. Si no se atiende a esto, se ha puesto lo presente, por rápidamente que se le haga desaparecer, y una vez que se le ha puesto, se le hace entrar también en las determinaciones del pasado y del futuro. Lo eterno es, por el contrario, lo presente. Se piensa lo eterno, lo presente, como la sucesión suprimida. El tiempo era la sucesión que pasa. Para la representación es un avanzar que, sin embargo, no se mueve del sitio, porque lo eterno es para ella lo presente infinitamente vacío. En lo eterno, pues, no cabe encontrar de nuevo la distinción de lo pasado y lo futuro, porque lo presente es puesto como la sucesión anulada. El tiempo es, pues, la sucesión infinita, la vida que es en el tiempo y pertenece solo al tiempo, no tiene ningún presente. Cierto que a veces suele definirse la vida sensible
diciendo que es en el momento y solo en el momento. Entiéndese, pues, por el momento la abstracción de lo eterno, que es una parodia del mismo, si ha de ser lo presente. Lo presente es lo eterno, o mejor, lo eterno es lo presente, y esto es lo lleno de contenido. En este sentido, decía el latino de la divinidad que está praesens di, la presencia de los dioses, y designaba a la vez con esta palabra, cuando era usada de la divinidad, su poderosa asistencia. El momento designa lo presente como aquello que no tiene pasado ni futuro. En esto radica precisamente la imperfección de la vida sensible. Lo eterno designa también lo presente, que no tiene ningún pasado ni ningún futuro. Y esta es la perfección de lo eterno. Si se quiere, pues, emplear el momento para definir el tiempo, haciéndole designar la exclusión puramente abstracta de lo pasado y lo futuro, y por ende lo presente, entonces no es justamente esto, pues el momento intermedio entre el pasado y lo futuro, pensando de un modo puramente abstracto, no existe en absoluto. Pero si así resalta claramente que el momento no es una nueva determinación del tiempo, pues la determinación del tiempo es únicamente esta, pasar, por lo cual tiene que ser concebido el tiempo como el tiempo pasado, si ha de ser definido por medio de una de las determinaciones que se descubren en él. Si, por el contrario, han de tocarse el tiempo y la eternidad, esto solo puede suceder en el tiempo, y entonces nos encontramos delante del momento. Momento es en alemán Augenblick, mirada de los ojos, una expresión figurada, y por tanto no es tan fácil tratar con ella. Pero en ella tenemos una hermosa palabra, digna de nuestra atención. Nada hay tan rápido como la mirada, y sin embargo es conmensurable con el contenido de lo eterno. Ingeborga, mirando a Fridtjof por encima del mar, es un símbolo de lo que esta palabra figurada significa. Una explosión de su sentimiento, un sollozo, una palabra, tienen ya más en sí como sonido la determinación del tiempo. Ofrecen más presente cuando se fija la vista en su desaparecer, y no tienen en sí el presente de lo eterno en el mismo grado, así como también un sollozo, una palabra, etc., tienen ya la fuerza de aligerar la carga que pesa sobre el alma, porque esta carga empieza a convertirse ya en algo pasado, solo con ser expresada. Una mirada, por el contrario, es un símbolo del tiempo, pero bien entendido, del tiempo justamente en el conflicto fatal en que se encuentra cuando es tocado por la eternidad. Lo que nosotros llamamos el momento es llamado por Platón to exendres, los examinadores. Como quiera que se explique etimológicamente esta denominación, ella pone en todo caso al momento en una relación con lo invisible. Y bajo esta categoría tuvo que ocurrírsele al griego, pues el griego concebía de un modo igualmente abstracto el tiempo y la eternidad, por carecer del concepto de la temporabilidad. Y esta es la razón definitiva del concepto del espíritu. Nuestro momento es el latino momentum, que, con arreglo a su etimología de moverse, solo expresa el mero desaparecer. Así entendido, no es en rigor el momento un átomo del tiempo, sino un átomo de la eternidad. Es el primer reflejo de la eternidad en el tiempo, el primer intento de aquella, por decirlo así, para detener el tiempo. Por eso, el mundo griego no entendió el momento, pues aunque concibió un átomo de la eternidad, no comprendió qué era el momento. Cuando definía la eternidad, no la veía delante de sí, sino detrás de sí. El átomo de la eternidad era para él esencialmente la eternidad, y así no gozaron de sus legítimos derechos ni el tiempo ni la eternidad.
La síntesis de lo temporal y lo eterno no es una segunda síntesis, sino la expresión de aquella primera, según la cual el hombre es una síntesis de alma y cuerpo, sustentada por el espíritu. Tan pronto como es puesto el espíritu, existe el momento. Por eso, es muy exactamente una censura decir de un hombre que solo vive en el momento, pues esto sucede por medio de una abstracción arbitraria. La naturaleza no radica en el momento. Pasa con la temporalidad como con la sensibilidad, pues la temporalidad parece ser aún más imperfecta, el momento aún menor que la existencia aparentemente reposada de la naturaleza en el tiempo. Y sin embargo, sucede a la inversa, pues el reposo de la naturaleza tiene su fundamento en que el tiempo no tiene para ella absolutamente ninguna significación. Solo con el momento comienza la historia. Por medio del pecado es puesta la sensibilidad del hombre como pecaminosidad. Ella es, por tanto, desde entonces inferior a la del animal, y sin embargo, es esto precisamente porque aquí empieza lo superior, ya que ahora empieza el espíritu. El momento es esa cosa ambigua en que entran en contacto el tiempo y la eternidad, contacto con el cual queda puesto el concepto de la temporalidad, en la que el tiempo desgarra continuamente la eternidad y la eternidad traspasa continuamente el tiempo. Solo aquí alcanza su sentido la división expuesta: el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. En esta división salta enseguida a la vista que en cierto sentido significa más lo futuro que lo presente y lo pasado, pues lo futuro es, en cierto sentido, el todo del cual lo pasado es solo una parte. La posibilidad de que lo futuro signifique en cierto sentido lo pasado proviene de que lo eterno significa en primer término lo futuro, o de que lo futuro es lo incógnito en que lo eterno, que es inconmensurable con el tiempo, quiere mantener, sin embargo, sus relaciones con el tiempo. Así identifica a veces el lenguaje vulgar lo futuro y lo eterno, la vida futura, la vida eterna. Pues bien, como los griegos no tenían en sentido profundo ningún concepto de la eternidad, tampoco tuvieron el concepto de lo futuro. Por eso, no se puede censurar tampoco en la vida griega que se haya perdido en el momento, o más exactamente, no se puede decir que estuviese perdida, pues los griegos tomaban la temporalidad tan ingenuamente como la sensibilidad, porque no estaban en realidad determinados espiritualmente. El momento y lo futuro ponen a su vez lo pasado. Si la vida griega hubiese de representar una determinación del tiempo, expresaría lo pasado, pero no en tanto lo pasado se hallase determinado en relación a lo presente y lo futuro, sino en tanto concebido únicamente como un pasar. Sería la determinación del tiempo en general. Aquí es donde se revela la significación platónica. La eternidad del griego queda a espaldas de él, como lo pasado, que solo puede alcanzar por medio de un regreso. No obstante, esto de que sea lo pasado es un concepto de lo eterno absolutamente abstracto. Ya se le tome en su determinación más precisa filosóficamente, como el morir filosófico, ya históricamente. En general, puede verse en la definición conceptual de lo pasado, de lo futuro, de lo eterno, como se ha definido el momento. Si no existe el momento, lo eterno es lo que queda hacia atrás, lo pasado. Si mando marchar a un hombre, sin indicarle la dirección ni la meta de su marcha, su camino es también lo que queda detrás de él, lo recorrido. Puesto el momento, pero meramente como discrimen, crisis, lo eterno es lo futuro. Puesto el momento, existe lo eterno, y esto es entonces a la vez lo futuro, que retorna como lo pasado. Así resalta claramente en la visión griega, judía y cristiana del tema, el concepto en torno al cual gira todo el cristianismo, aquello que lo renovó todo, es la plenitud de los tiempos, pero esta plenitud es el momento, considerado como lo eterno, y sin embargo, es este eterno a la vez lo futuro y lo pasado. Si no se atiende a esto, no se puede librar ni un solo concepto
de adiciones heréticas y traidoras que lo hacen saltar. Lo pasado no se cierra en sí, se mantiene en simple continuidad con lo futuro, con lo cual se pierden los conceptos de la conversión, de la reconciliación y de la salvación en su significación histórico universal y en su significación para la evolución histórica individual. Lo futuro tampoco se cierra en sí, permanece en simple continuidad con el presente, con lo cual se derrumban los conceptos de la resurrección y del juicio. Ahora vamos a pensar de nuevo en Adán y a la vez a recordar de nuevo que todo individuo posterior comienza del mismo modo que él, solo que dentro de la diversidad cuantitativa, que es consecuencia de la relación de generación y de la relación histórica. El momento vale, pues, para Adán lo mismo que para el individuo posterior. La síntesis de lo psíquico y de lo corporal debe ser puesta por el espíritu, pero el espíritu es lo eterno, y por eso existe tan solo cuando la primera síntesis a la vez que la otra, la de lo temporal y lo eterno. Mientras no está puesto lo eterno, no existe el momento, o existe solo como discrimem, crisis. Juntamente aparece lo eterno, puesto que en la inocencia el espíritu solo está determinado como un espíritu que sueña, como lo futuro, pues esta es, como hemos dicho, la primera expresión, lo incógnito de lo eterno. Ahora bien, según el capítulo anterior, el espíritu, que debe ser puesto en la síntesis, o más bien que debe poner esta, en cuanto posibilidad del espíritu, es decir, de la libertad, se expresaba en la individualidad como angustia, pues de igual modo aquí lo futuro, en cuanto posibilidad de lo eterno, es decir, de la libertad, se convierte en el individuo en angustia. Y como la posibilidad de la libertad se revela antes de la posibilidad, cae la libertad al suelo y la temporalidad entra en escena del mismo modo que la sensibilidad, como pecaminosidad. Indiquemos de nuevo que esta solo es la última expresión psicológica para la última aproximación psicológica al salto cualitativo. Entre Adán y el individuo posterior hay una diferencia, en tanto que el futuro es para éste más reflexivo que para Adán. Este más puede significar, hablando psicológicamente, lo más espantoso. Con referencia al salto cualitativo, es empero inesencial. El sumo máximo de la diversidad, en relación a Adán, consiste en que lo futuro parece ser anticipado por lo pasado, o en la angustia de haberse perdido la posibilidad antes de que haya existido. Lo posible corresponde en todo al futuro, lo posible es lo futuro para la libertad, y lo futuro lo posible para el tiempo. A ambos responde en la vida individual la angustia. De aquí que, un modo de expresarse más exacto y más correcto, enlace la angustia con el futuro. Dícese, es cierto a veces, que nos angustiamos por lo pasado, lo que parece contradecir lo dicho. Pero si se mira mejor, vése que, cuando se habla así, entra en juego lo futuro de uno u otro modo. Lo pasado de que diga angustiarme, de hallarse en una relación de posibilidad conmigo. Si me angustio por una desgracia pasada, no me sucede así en cuanto es pasada, sino en cuanto puede repetirse, o sea, tornarse futura. Si me angustio de una culpa pasada, solo me ocurre así por no haberla puesto en una relación esencial a mí como pasada y le impido ser pasada de uno u otro modo ilusorio. Si es realmente pasada, ya no puedo angustiarme, solo puedo arrepentirme una y otra vez de ella. Mas, si no hago esto, es que me he permitido, antes que nada, convertir en dialéctica mi relación con ella. Pero con esto se ha convertido la culpa misma en una posibilidad, y no es algo pasado. Si me angustio por el castigo, solo es ello posible poniendo éste en una relación dialéctica con la culpa. En otro caso, soporto mi castigo, pero entonces me angustio por algo posible y futuro. Así, hemos tornado a donde nos encontrábamos en el capítulo primero. La angustia es el estado psicológico que precede al pecado,
que se halla todo lo cerca, todo lo angustiosamente cerca de él que es posible, sin explicar, empero, el pecado que brota solo en el salto cualitativo. En el momento en que es puesto el pecado, es la temporalidad pecaminosidad. No decimos que la temporalidad sea pecaminosidad, no lo es más que la sensibilidad, pero en cuanto está puesto el pecado, significa la temporalidad pecaminosidad. Por eso peca quien, abstrayendo de lo eterno, vive solo el momento. Si Adán no hubiera pecado, hablo adaptándome insensatamente, hubiese pasado en el mismo momento a la eternidad. Tan pronto, por el contrario, como está puesto el pecado, ya no sirve de nada querer abstraer de la temporalidad, como tampoco se puede abstraer de la sensibilidad. 1. La angustia de la falta de espíritu. La angustia es, como se ha expuesto, el último estado psicológico del cual brota el pecado con el salto cualitativo. Sin embargo, pronto revela la consideración de la vida que todo el paganismo, así como su repetición dentro del cristianismo, se mueve en meras determinaciones cuantitativas, de las cuales no brota el salto cualitativo del pecado. Este estado no es, empero, el de la inocencia, considerado desde el punto de vista del espíritu, es justamente pecaminosidad. Es muy digno de nota que la ortodoxia cristiana haya enseñado en todo tiempo que el paganismo radica en el pecado, mientras que, sin embargo, la conciencia del pecado solo ha sido puesta por el cristianismo. La ortodoxia tiene, no obstante, razón, solo con que quiera explicarse algo más exactamente. Por medio de determinaciones cuantitativas da el paganismo largas al tiempo, por decirlo así, sin llegar al pecado en su sentido más profundo, pero esto es justamente el pecado. Fácil es demostrar que esto es cierto del paganismo. Con el paganismo dentro del cristianismo pasa una nota algo distinta. Esta vida pagano-cristiana no es ni culpable ni inocente. No conoce en rigor diferencia alguna entre presente, pasado, futuro, eternidad. Esta vida y su historia corren, como en los tiempos antiguos, la escritura sobre el papel, sin conocer signos de puntuación y garrapateando una palabra sobre otra, una frase sobre otra. Estéticamente considerado, es esto muy cómico. Un arroyo que corre murmurando por la vida. Suena graciosamente, pero una suma de criaturas racionales que se convierte en un murmullo sin fin y sin sentido es algo cómico. Ignoro si esta plebs puede ser usada por la filosofía como una categoría, para servir, por ejemplo, de sustrato a una vida superior, como la charca vegetativa, que va convirtiéndose poco a poco en tierra, primero en turba y en sucesiva evolución en otras cosas. Desde el punto de vista del espíritu, es semejante existencia pecado, y lo menos que se puede hacer por ello es decir esto. Pues con esto se exige de ella espíritu. Al paganismo no le alcanza lo que acabamos de decir. Una existencia semejante solo puede encontrarse dentro del cristianismo. Esto tiene su fundamento en que la falta de espíritu resulta tanto más insondable cuanto más elevado está puesto el espíritu. Cuanto más alto está lo que se pierde, tanto más míseros son los sin sentido, Efesios 4:19, en su satisfacción. Comparando esta felicidad de la falta de espíritu con el estado de los esclavos en el paganismo, aún tiene sentido este último, pues en sí mismo no es absolutamente nada. El extravío, desorientación, que es propio de la falta de espíritu, es, por el contrario, lo más espantoso de todo. La desdicha es precisamente que la falta de espíritu tenga una relación con el espíritu, y ésta no sea nada. Por eso puede la falta de espíritu apropiarse hasta cierto grado el contenido entero del espíritu, pero bien entendido, no como espíritu, sino como juego, galimatías, fraseología, etc. Puede apropiarse la verdad, pero bien entendido, no como verdad, sino como charlatanería y comadrería.
Esto es, estéticamente visto, lo infinitamente cómico de la falta del espíritu, pero en general no se fija la atención en ello, porque el expositor mismo está más o menos inseguro en lo que concierne al espíritu. Por eso se gusta de poner en boca de la falta de espíritu, cuando se trata de exponerla, francas y verdaderas habladurías, porque no se tiene el valor de hacerle emplear precisamente las palabras que el autor mismo emplea. Esto es inseguridad. La falta de espíritu puede decir absolutamente lo mismo que haya dicho el espíritu más rico, solo que no lo dice por la virtud del espíritu. El falto de espíritu se ha convertido en una máquina parlante. ¿Por qué no habría de poder aprender de memoria una charla filosófica tan bien como una confesión de fe o un recitado político? ¿No es notable que coincidan el ironista único y el máximo humorista y se unan en la afirmación, en apariencia sumamente simple, de que es menester distinguir entre lo que se entiende y lo que no se entiende? ¿Y por qué no habría de poder decir exactamente lo mismo el hombre más falto de espíritu? Hay solo una prueba de espíritu, esto es, la prueba misma del espíritu en un hombre. Quien pide otra cosa, acaso puede recolectar pruebas en abundancia, pero caerá solo por ello bajo la determinación de falto de espíritu. En la falta de espíritu no hay angustia. Es para ello demasiado feliz, está demasiado satisfecha de sí misma. Es demasiado falta de espíritu. Pero esta es una razón muy dudosa, y aquí es donde se revela el paganismo distinto de la falta de espíritu. Aquel está determinado en la dirección que va hacia el espíritu. Está en la dirección que viene del espíritu. El paganismo es, por tanto, si se quiere, ausencia del espíritu y muy distinto de la falta de espíritu. Y además es, por cierto, sumamente preferible. La falta de espíritu es un estancamiento del espíritu, una caricatura de la idealidad. Por eso no es propiamente estúpida cuando se trata de charlar, pero es sosa la significación en que se dice de la sal. Si la sal es sosa, ¿con qué salará? Su extravío, desorientación, pero a la vez su seguridad, radican en que no entiende espiritualmente nada, no toma nada como problema, aunque todo lo roce con su desmayada charla. Si alguna vez es tocada por el espíritu y empieza a tener convulsiones como una rana galvanizada, surge un fenómeno que responde plenamente al fetichismo pagano. Para la falta de espíritu no hay ninguna autoridad, pues sabe que para el espíritu no hay ninguna. Pero como ella, desdichadamente, no es espíritu, es una perfecta idólatra, a pesar de todo su saber. Con la misma veneración, adora a la cabeza hueca que al héroe, pero su verdadero fetiche resulta en todas las circunstancias el charlatán. No hay, pues, en la falta de espíritu angustia, pues ésta se encuentra excluida de ella, como se encuentra el espíritu, pero la angustia está ahí, está a la espera. Es posible que un deudor logre sustraer felizmente a su acreedor o alejarlo con buenas palabras, pero hay un acreedor que nunca deja de cobrar, el espíritu. Desde el punto de vista del espíritu, hállase también la angustia en su lugar, en la falta de espíritu, pero escondida y disfrazada. Hasta el observador se horroriza cuando dirige a ella su mirada. Siempre que la fantasía quiera ver encarnada la angustia, será su figura espantosa de ver, pero la angustia todavía espanta más cuando considera necesario disfrazarse, para no aparecer como es, siéndolo. Cuando la muerte se presenta en su verdadera figura, como el siniestro esqueleto armado con la guadaña, no se la contempla sin espanto, pero si aparece disfrazada, para burlarse de los hombres que creen, ilusos, burlarse de ella, de tal forma que solo el atento observador ve que el desconocido que seduce a todos con su cortesía y a todos los arrastra a la loca algazara del placer sin freno, es la muerte. Sobrecoge a aquel un profundo terror. 2. La angustia determinada dialécticamente en la dirección del destino. Suele en general decirse que el paganismo radica en el pecado. ¿Acaso fuera más justo decir que radica en la angustia? El paganismo es, en general,
una sensibilidad que tiene cierta relación con el espíritu, pero sin que el espíritu esté puesto en su sentido más profundo como espíritu. Ahora bien, esta posibilidad es precisamente la angustia. Si preguntamos, concretando más, ¿cuál es el objeto de la angustia?, hay que responder aquí como en todas partes. Es la nada. La angustia y la nada marchan continuamente paralelas. Tan pronto como está puesta la realidad de la libertad y del espíritu, ha desaparecido la angustia. Ahora bien, ¿qué significa más concretamente la nada en la angustia del paganismo? Es el destino. El destino es una relación al espíritu como algo extrínseco. Es una relación entre el espíritu y otra cosa que no es espíritu, y con la cual éste debe hallarse, no obstante, en una relación espiritual. El destino puede significar igualmente lo opuesto, pues es una unidad de la necesidad y la casualidad. No siempre se ha reparado en esto. Se ha hablado del fatum pagano, destino de los paganos, distinguiendo en él una interpretación oriental y otra griega, como si fuese la pura necesidad. Se ha querido encontrar una reminiscencia de esta necesidad en el cristianismo, en el cual se ha convertido en el destino, en lo casual, en lo inconmensurable con relación a la providencia. Pero no es así. El destino es precisamente la unidad de la necesidad y la casualidad. Esto ha encontrado una significativa expresión en la frase de que el destino es ciego. Quien avanza ciego, muévese tan necesaria como casualmente. Una necesidad que no tiene conciencia de sí misma es, eo ipso, por sí mismo, en relación al momento próximo, casualidad. El destino es, pues, la nada de la angustia. Es una nada, pues tan pronto como está puesto el espíritu, ha desaparecido la nada, pero también el destino en cuyo lugar aparece la providencia. Puede, pues, decirse del destino lo que dice San Pablo de los ídolos. No hay ningún ídolo en el universo, pero el ídolo es, sin embargo, el objeto de la religiosidad del pagano. En el destino tiene, pues, la angustia del pagano su objeto, su nada. El pagano no puede entrar en relación con el destino, pues si éste es un momento lo necesario, es en el próximo lo casual. Y sin embargo, está el pagano en una relación con él, y esta relación es la angustia. Más cerca del destino no puede llegar el pagano. El paganismo lo ha intentado, ciertamente, y su intento es bastante profundo para arrojar una nueva luz sobre él. Quien haya de explicar el destino ha de ser tan ambiguo como el propio destino. Esto es lo que ocurría con el oráculo. El oráculo podía significar igualmente bien lo opuesto. Por ende, la relación del pagano con el oráculo era de nuevo la angustia. He aquí la tragedia insondablemente profunda del paganismo. No consiste tanto en que la sentencia del oráculo sea ambigua, cuanto en que, a pesar de todo, el pagano no puede menos de ir a pedirle consejo. Hállase, pues, en una relación con él. No puede dejar de consultarle. Incluso en el momento de la consulta, hállase en una relación ambigua con él, simpatética y antipatética. Y ahora pienses en las declaraciones del oráculo. El concepto de la culpa y del pecado no aparece, en su sentido más profundo, en el paganismo. Si sucediera así, hundirías el paganismo bajo el peso de la contradicción de que un hombre se tornase culpable por obra del destino. Esta es, en efecto, la suma contradicción, y de esta contradicción surge el cristianismo. El paganismo no la alcanza. Para esto procede con demasiada ligereza en la determinación del concepto de culpa. El concepto del pecado y de la culpa pone al individuo precisamente como individuo. No se habla de ninguna relación con el conjunto del universo, con la totalidad de lo pasado. Trátase tan solo de que él es culpable, y sin embargo ha de serlo por obra del destino, o sea,
por obra de todo aquello de que en absoluto no se habla. Y él ha de tornarse por obra de esto algo que destruye precisamente el concepto de destino, y él ha de tornarse esto por obra del destino. Cuando se entiende esta contradicción de un modo erróneo, el resultado es el concepto mal entendido del pecado original. Rectamente entendida, conduce al verdadero concepto, es decir, a saber que todo individuo es el mismo y la especie, y el individuo posterior no es esencialmente distinto del primero. En la posibilidad de la angustia perece la libertad, forzada por el destino. Ahora resucita su realidad, pero con la declaración de que se ha tornado culpable. La angustia en su ápice más extremo, donde es como si el individuo se hubiese tornado ya culpable, no es todavía la culpa. El pecado no sobreviene peor ni como una necesidad ni como un acaso, y por eso responde al concepto del pecado el de la providencia. Dentro del cristianismo encuéntrase la referencia pagana de la angustia al destino, donde quiera que el espíritu existe, pero no puesto esencialmente como espíritu. El fenómeno resulta muy claro si se quiere observar a un genio. El genio es inmediatamente, en cuanto tal, preponderante subjetividad. Sin embargo, todavía no está puesto como espíritu, pues como tal solo es puesto por medio del espíritu. En su inmediación puede ser espíritu. Aquí está el error, en la apariencia de que sus dotes excepcionales son espíritu puesto como espíritu. Pero entonces tiene fuera de sí otra cosa que no es espíritu, y está él mismo en una relación extrínseca al espíritu. Por eso, descubre el genio continuamente el destino, y de un modo tanto más profundo cuanto más profundas son sus dotes. Para la falta de espíritu es esto, naturalmente, una insensatez, pero en realidad es algo grande, pues ningún hombre nace con la idea de la providencia, y quien crea que se la va recibiendo sucesivamente por medio de la educación, es presa de un fuerte error, aunque no por esto quiero negar en modo alguno la importancia de la educación. En el hecho de que descubre el destino, revela precisamente el genio su primitivo poder cósmico, y en ello precisamente delata su impotencia. Para el espíritu inmediato, y esto es el genio en todo tiempo, solo que sensu eminentiori, en un sentido más eminente, es el destino el límite. Solo en el pecado es puesta la providencia. Por eso, ha de sostener el genio una gigantesca lucha antes de alcanzar esta, pero si no la alcanza, tanto mejor puede estudiarse en él el destino. El genio es algo omnipotente en sí, que como tal bien pudiera sacar de quicio al mundo entero. Por causa del orden aparece, pues, simultáneamente con él, otra figura, el destino. Este no es nada, el genio mismo es quien lo descubre, y cuanto más profundas son las dotes del genio, tanto más profundamente lo descubre, pues aquella figura solo es la anticipación de la providencia. Pues bien, si el genio se reduce a ser meramente genio y toma su dirección hacia afuera, llevará a cabo las cosas más asombrosas y, sin embargo, sucumbirá en todo el tiempo al destino, si no palpable y externa y visiblemente para todos, al menos internamente. Por eso, es la existencia del genio como una leyenda, siempre que no llega a penetrar realmente en sí mismo, en el sentido más profundo de la palabra. El genio lo puede todo, y sin embargo, está pendiente de la más insignificante pequeñez, a la cual da precisamente en su omnipotencia una significación omnipotente. Por eso, puede un subteniente, cuando es un genio, llegar a emperador, haciendo del mundo un imperio bajo un emperador. Pero por eso, puede también estar el ejército desplegado y pronto para la lucha, ser la situación absolutamente favorable y acaso estar perdida en el próximo momento. Un regio grupo de héroes escogidos puede caer de rodillas ante él para arrancarle la voz de mando, pero él no puede, él tiene que esperar el 14 de junio. ¿Y por qué?
porque este es el día de la batalla de Marengo. Por eso puede estar todo preparado. Él mismo se halla al frente de las legiones y solo espera que salga el sol y la estimule a pronunciar la arenga que va a electrizar a los soldados. El sol sale más esplendoroso que nunca. Un espectáculo entusiástico, inflamante para todos menos para él. Pues el sol no salió tan esplendoroso en Austerlitz. Y solo el sol de Austerlitz da la victoria y entusiasma. De aquí la inexplicable pasión con que un hombre semejante puede enfurecerse contra otro hombre del todo insignificante, aunque sea en general humano y afable, incluso con sus enemigos. Lo externo como tal no significa nada para el genio, por eso no puede ser entendido por nadie. Todo descansa en cómo lo entiende el genio en presencia de su siniestro enemigo, el destino. Todo puede estar perdido. El hombre más simple y el más inteligente pueden juntarse para disuadirle de su infructuoso intento. Pero el genio sabe que él es más fuerte que el mundo entero. Solo con que este punto descubre un indudable comentario al texto invisible en que lee la voluntad del destino. Si este texto habla a la medida de su deseo, grita con voz omnipotente al nauta: parte, llevas a César y su fortuna. Todo puede estar ganado. El genio recibe la feliz nueva cuando oye una palabra cuya significación no entiende ninguna criatura, ni Dios en el cielo, pues en cierto sentido tampoco él entiende al genio, y se derrumba impotente. Así está el genio fuera de lo habitual, de lo general. Es grande por su fe en el destino, triunfe o caiga, pues triunfa por obra de sí mismo y cae por obra de sí mismo. O mejor, triunfa y cae por obra del destino. En general, solo se admira su grandeza cuando triunfa. Sin embargo, nunca es más grande que cuando cae delante de sí mismo. Para entenderse esto, obsérvese que el destino no se anuncia de un modo exteriormente inequívoco y así derriba al genio. Cuando éste mismo advierte el texto sospechoso y sucumbe precisamente en el momento en que todo está ganado, hablando humanamente, es menester exclamar: ¿qué gigante no debe de haber caído sobre él para derribarle? Por eso no pudo hacer esto nadie más que el genio mismo. La fe que puso a sus pies reinos y países, de suerte que los hombres creían ver una leyenda, esta misma fe le derribó, y su caída fue todavía una leyenda más insondable. Por eso sobrecoge la angustia al genio en otro momento que a los hombres vulgares. Estos solo descubren el peligro en el momento del peligro. Hasta este momento están seguros, y una vez pasado el peligro, vuelven a estarlo. El genio despliega su máxima energía justamente en el momento del peligro. Presa de la angustia es, por el contrario, en el momento antes y en el momento después. En el momento de fluctuación, en que tiene que habérselas con aquel gran desconocido, el destino. Pero ¿acaso alcance su angustia el más alto grado en el momento después? Pues la impaciencia de hallarse cierto de su causa, aunque de continuo, cuanto más se acorta la distancia, ya que hay continuamente más y más que perder, cuanto más cerca está el triunfo, y más que nunca en el momento del triunfo, ya que la consecuencia del destino consiste precisamente en su inconsecuencia. El genio como tal no puede tomarse religiosamente, de aquí que tampoco llega al pecado ni a la reconciliación, y este es el fundamento de que su relación con el destino sea precisamente la de la angustia. Todavía no ha existido nunca un genio sin esta angustia, a menos de haber sido a la vez religioso. Si se detiene en su determinación inmediata y en su dirección hacia afuera, será grande y sus hechos serán asombrosos, pero nunca llegará a sí mismo, no será grande para sí mismo. Toda su actividad se vuelve hacia afuera y el núcleo planetario, si me es lícito emplear esta expresión, que todo lo irradia, no llega a tener una verdadera existencia.
el genio no llega a tener significación para sí mismo, o ésta resulta tan ambiguamente melancólica como el interés con que los habitantes de las Islas Feroe se alegrarían de que en una de estas islas viviese un feroano de nacimiento, el cual escribiese en varias lenguas europeas obras que llenasen a toda Europa de asombro y diesen en sus inmortales servicios a la ciencia una forma totalmente nueva a esta, pero sin escribir nunca una línea en feroano, y llégase por último a olvidar esta lengua. Para sí mismo no llega a ser el genio significativo en el sentido más profundo de la palabra. Su significación se agota en lo que puede darle el destino, en la dicha, la desdicha, la gloria, el honor, el poder, el nombre inmortal, etc. Es decir, en puras determinaciones temporales. Queda excluida de él toda profunda determinación dialéctica de la angustia. La última posible sería la angustia de ser considerado culpable, en la que la angustia no se refiere, empero, a la culpa, sino a la apariencia de la culpa, es decir, a la pérdida del honor. Este estado de ánimo sería un asunto muy apropiado para una obra poética. Cosa semejante puede acontecerle a cualquier hombre, pero el genio sería enseguida tan profundamente presa de ella que ya no lucharía con los hombres, sino con los misterios más hondos de la existencia. Semejante existencia genial es, a pesar de todo su brillo y su gloria y su amplia significación, pecado. Es menester coraje para entender esto, y difícilmente lo entiende quien todavía no ha aprendido a acallar el hambre del alma anhelante, y sin embargo es así. Nada se ha probado con la posibilidad de que semejante existencia sea feliz hasta cierto grado. Cabe, en efecto, tomar sus dotes como un medio de disipación y no elevarse un momento al emplearlas sobre las categorías en que radica lo temporal. Solo cuando reflexiona religiosamente sobre sí mismo se justifica el genio y el talento en su sentido más profundo. Tómese un genio como Talleyrand. En él había la posibilidad de profundizar por sí mismo mucho en el sentido de la vida. Pero se sustrajo a esto, siguió aquella determinación en el que le impulsaba a volverse hacia afuera. Su admirado genio de la intriga se desplegó soberbiamente. Su fuerza elástica, el grado de saturación de su genio, si no se es lícito emplear esta expresión que usan los químicos para los ácidos corrosivos, ha suscitado asombro, pero él pertenece a la temporalidad. Si un genio semejante hubiese despreciado la temporalidad en un sentido inmediato, si se hubiese vuelto hacia sí mismo y hacia lo divino, ¿qué genio religioso no hubiese aparecido en el mundo? Pero qué tormentos hubiese tenido que sufrir también. Seguir las determinaciones inmediatas hace siempre fácil la vida, se hace grande o pequeño, pero la recompensa es también la correspondiente, se hace pequeño o grande, y quien no se halla espiritualmente tan maduro, que comprenda que incluso una gloria inmortal por todas las generaciones, solo es una determinación de la temporalidad. Quien no comprenda que este fin, que puede quitar el sueño al hombre, que deja arraigar en su alma el deseo de él, que este fin es algo muy mísero, comparado con la inmortalidad que está destinada a todo hombre, y que con razón pudiera dar el mundo entero envidia de un solo hombre, si solo a uno estuviese reservada. Quien no comprenda esto, no irá muy allá en su explicación del espíritu y de la inmortalidad. 3. La angustia dialécticamente determinada en la dirección de la culpa. Suele decirse habitualmente que el judaísmo es el punto de vista de la ley. Esto puede, sin embargo, expresarse también así. El judaísmo está sumido en la angustia. Pero la nada de la angustia significa en este caso algo distinto del destino. En esta esfera es donde resulta más paradójico el principio de que nos angustiamos de nada,
pues la culpa es ciertamente algo. Y sin embargo, es exacto que en tanto es objeto de la angustia, no es nada. La ambigüedad tiene su fundamento en la índole de la relación. Tan pronto como está puesta la culpa, ha pasado la angustia y existe el arrepentimiento. La relación es, en este caso, como siempre que se trata de la angustia, simpatética y antipatética. Esto parece otra paradoja, pero no lo es, pues en tanto se hace de temer la angustia, sostiene una secreta comunicación con su objetivo. La angustia no puede apartar la vista de él, ni tampoco quiere, pues si el individuo quisiera hacerlo, entraría el arrepentimiento. Esto podrá parecerle difícil de entender al uno o al otro, pero yo no puedo hacer nada. Quien posea la intrepidez necesaria para ser actor divino, por decirlo así, ya que no en relación con los demás, al menos en relación consigo mismo, ese no encontrará la cosa tan difícil. No obstante, presenta a la vida bastantes fenómenos en los cuales el individuo, presa de la angustia, persigue casi concupiscentemente la culpa y sin embargo la teme. La culpa tiene sobre los ojos del espíritu el poder que se dice ejercer la mirada de la serpiente. Fascina. En este punto resulta ser verdadera la idea carpocraciana de que se llega a la perfección por medio del pecado. Esto es verdad en el momento de la resolución, cuando el espíritu inmediato se pone por medio del espíritu como espíritu. Por el contrario, es una blasfemia creer que esto se realice inconcreto. El judaísmo es precisamente por esto más que el helenismo, y el momento simpatético en su relación de angustia con la culpa puede verse también en que a ningún precio quisiera él suprimir esta relación para apropiarse la levedad del helenismo que radica en las determinaciones del destino, de la felicidad y de la infelicidad. La angustia del judaísmo es la angustia de la culpa. La culpa es un poder que se extiende en todas direcciones y que, sin embargo, nadie puede comprender en su sentido profundo, mientras descansa sobre la existencia. Lo que debe explicarse ha de ser, por tanto, de la misma naturaleza, así como el oráculo responde al destino. En el judaísmo llena el sacrificio el lugar que en el paganismo ocupa el oráculo. Por eso tampoco puede entender nadie el sacrificio. Análogamente a la situación del paganismo frente al oráculo, es esta la profunda tragedia del judaísmo. El judío se refugia en el sacrificio, pero esto no le sirve de nada. Para lo que en rigor debiera servirle, sería para que desapareciese la relación de la angustia con la culpa y fuese puesta una relación real. Como esto no sucede, resulta el sacrificio ambiguo. Esto se expresa en su repetición, cuya más amplia consecuencia sería un absoluto escepticismo sobre el acto del sacrificio. En las páginas anteriores hemos dicho que solo con el pecado surge la providencia. Aquí podemos decir algo análogo. Solo con el pecado queda la reconciliación y no se repite su sacrificio. Esto no tiene su fundamento en la perfección externa del sacrificio, si así puedo llamarlo. Antes bien, la perfección del sacrificio responde a que ahora está puesta la relación real del pecado. Tan pronto como no está puesta la relación real del pecado, tiene que repetirse el sacrificio. Así es como en el catolicismo se repite el sacrificio, mientras se reconoce por otra parte la perfección absoluta del mismo. Lo breve indicado acerca de la relación histórica universal repítese dentro del cristianismo en los distintos individuos. El genio revela una vez en este punto, con singular claridad, lo que vive también en los hombres menos primitivos, pero sin que pueda elevarse tan fácilmente a la categoría. El genio solo se distingue en general de otro hombre cualquiera porque dentro de su puesto histórico empieza con conciencia tan primitivamente como Adán. Tantas veces como viene un genio al mundo, pónese de nuevo a prueba la existencia, por decirlo así, pues el genio recorre y revive todo lo ya dejado atrás, hasta que se encuentra a sí mismo. Por eso también es el saber del pasado que tiene el genio de una índole totalmente distinta del que ofrecen las perspectivas histórico-universales. En las páginas anteriores hemos indicado también que el genio puede detenerse en su determinación inmediata,
y la declaración de que esto es precisamente un pecado, encierra a la vez la verdadera cortesía que debe tenerse con el genio. Toda vida humana tiene un fondo religioso. Si se niega esto, todo es confusión. Quedan destruidos los conceptos del individuo, de especie, de inmortalidad. En este punto es donde se debiera emplear la sagacidad, pues radican en él muy difíciles problemas. Cuando se dice de uno que es una cabeza intrigante y que debería hacerse diplomático o agente de policía, de otro que tiene talento mímico para lo cómico y debería hacerse actor, de un tercero sin talento alguno que debiera solicitar del ayuntamiento un empleo de barrendero, se da una expresión a una consideración de la vida que no dice absolutamente nada, o mejor, no se da expresión a ninguna consideración, pues se dice meramente lo que se infiere por sí mismo. Pero explicar cómo entra en relación mi existencia religiosa con mi existencia exterior y cómo se expresa en esta es otro problema. Mas ¿quién se toma en nuestro tiempo el trabajo de meditar nada sobre cosas semejantes? Y, sin embargo, preséntase la vida actualmente más que nunca como un momento fugaz y pasajero. Pero en lugar de aprender por esto a apreciar lo eterno, solo se aprende a hacer soltar a uno mismo y al prójimo y al momento la presa de la vida, por perseguir la presa del momento. Solo con poder tomar parte, solo con poder bailar una vuelta en el torbellino del momento, ya se ha vivido, ya se es envidiado por los demás infelices, que andan de cabeza en una vida para la que no han nacido, si no se precipitan de cabeza en la vida sin alcanzar nunca, empero, el fin ansiado. Ya se ha vivido. Pues ¿qué más merece una vida humana que los encantos de una muchacha, que ya han brillado de un modo excepcional, se han embelesado durante toda una noche a los bailarines para solo palidecer al llegar la mañana? Para considerar cómo una existencia religiosa traspasa y transforma una existencia exterior, para esto no se tiene tiempo. Si no se pasa de largo y se termina todo en la carrera de la desesperación, se echa mano a lo que está precisamente más cerca. Así todo, acaso se llegue aún a ser grande en el mundo, pero si además se va alguna que otra vez a la iglesia, ya no cabe pedir más. Esto parece indicar que para algunos individuos es lo religioso lo absoluto, para otros no, y así puede prescindir en general de un sentido racional de la vida. La reflexión resulta, naturalmente, tanto más difícil cuanto más extraña la función externa hace frente a lo religioso como tal. Qué profunda reflexión religiosa sobre sí mismo no sería menester para concebir religiosamente una función externa como, por ejemplo, la de actor cómico. Sin embargo, no niego en modo alguno que ello sea posible, pues quien entienda algo en punto a lo religioso sabe muy bien que es más maleable que el oro y absolutamente conmensurable. El error de la Edad Media no fue tratar de dar también a la existencia exterior una forma religiosa. Radicó más bien en interrumpir demasiado pronto la reflexión sobre esto. Surge de nuevo en este punto la cuestión de la repetición. ¿En qué medida puede tener éxito una individualidad que trata de comprenderse a sí misma hasta en el menor detalle, después de haber empezado a reflexionar religiosamente sobre sí misma? En la Edad Media, en escasa medida. Cuando en el intento de conquistarse de nuevo a sí misma tropezaba una individualidad, por ejemplo, con el ingenio, con el talento para lo cómico, reducía todo esto a la nada como algo imperfecto. Hoy se ve con demasiada facilidad en esta conducta una insensatez, pues si uno tiene ingenio y talento, es un mimado de la fortuna. ¿Qué más quiere? Semejantes manifestaciones tampoco tienen, naturalmente, la más remota sospecha del presente problema, pues hoy nacen, sin duda, los hombres más inteligentes que en los pasados tiempos, pero también son, en cambio, la mayoría ciegos de nacimiento para lo religioso. No obstante, encuéntranse también en la Edad Media ejemplos de haber sido desarrollada esta concepción. Cuando, por ejemplo, un pintor tomaba religiosamente su talento, pero no podía demostrar este talento en trabajos que estuviesen en directa relación con lo religioso,
Podía verse como un artista semejante pintaba una Venus y tomaba su menester artístico con la misma devoción que aquel que presta sus servicios a la iglesia y encantaba la vista de la multitud representándole las bellezas celestiales. No obstante, es menester añadir a lo dicho que pueden pasar esperando mucho tiempo antes de que surjan individuos que no elijan el camino ancho, a pesar de sus dotes externas, sino el dolor y la estrechez y la angustia, para reflexionar religiosamente en medio de todo esto, y de este modo perder a la larga, por decirlo así, lo que no hace sino invitar harto seductoramente a sentirse bien en su posesión. Semejante lucha es, sin duda alguna, muy penosa, pues hay momentos en los cuales se entiende arrepentimiento de haber empezado y se mira melancólicamente, incluso a veces casi desesperadamente, a la vida espléndida que hubiese sonreído al luchador si hubiese querido seguir el impulso inmediato del talento. No obstante, oirá sin duda el atento, justamente en el momento más espantoso, cuando todo parece perdido, porque el camino por donde debe avanzar está cerrado, y por el camino más grato del talento se lo ha cerrado él mismo. Una voz que le dice: arriba y adelante, hijo mío, feliz tú, quien todo lo pierde, lo gana todo. Vamos, pues, a considerar un genio religioso, es decir, un genio que no quiere detenerse en su inmediación. Este genio aplaza para más adelante la cuestión de si llegará algún día a volverse hacia afuera. Lo primero que hace es volverse hacia sí mismo y recibe por continua compañera a la culpa como el genio inmediato al destino. Pues al volverse hacia sí mismo se vuelve eo ipso, por sí mismo, hacia Dios. Y esta es, digámoslo una vez más, una regla protocolaria. Si el espíritu finito quiere ver a Dios, ha de empezar por tornarse culpable. Al volverse, pues, hacia sí mismo, descubre la culpa. Cuanto más grande es el genio, tanto más profundamente la descubre. El hecho de que esto sea una insensatez para la falta de espíritu no hace sino regocijarme y es para mí un feliz presagio. El genio no es como son la mayoría de las gentes. Él no se contenta con esto. Pero esto no tiene su razón de ser, por ejemplo, en que desprecia a los hombres. No. Su preocupación primitiva es él mismo. Todos los demás hombres y sus manifestaciones ni le llevan a ella ni le apartan de ella. La gran profundidad con que descubre en sí mismo la culpa prueba que este concepto está en su lugar. Para él, sensu eminentiori, en un sentido más eminente, igual que el opuesto concepto de la inocencia. Lo mismo ocurriría con el genio inmediato en su relación con el destino, pues todo hombre tiene una pequeña relación con el destino, pero se queda en la charlatanería, que no nota lo que descubrió Talleyrand después de haberlo dicho ya Young, aunque no tan perfectamente como lo hace la misma charlatanería, que el lenguaje existe para ocultar las ideas, es decir, para ocultar que no se tiene ninguna. Al volverse hacia adentro, descubre también la libertad. No teme al destino, pues para él nunca es problema influir hacia afuera, y la libertad es para él la bienaventuranza. No la libertad de alcanzar esto y aquello en el mundo, de llegar a rey, a emperador y a vocero de la actualidad, sino la libertad de tener en sí mismo conciencia de que el hoy es libertad. Sin embargo, cuanto más alto asciende el individuo, tanto más caro ha de comprarlo todo. Y para salvar el orden surge con lo absoluto de la libertad otra figura, la culpa. Esta es, como en el otro caso del destino, lo único que él teme. Sin embargo, no es su temor lo que en las consideraciones anteriores era su máximo, el temor de ser considerado como culpable. Ahora teme ser culpable. En el mismo grado que descubre la libertad, en el mismo grado pesa sobre él
en el estado de la posibilidad, la angustia del pecado. Solo teme el pecado, pues este es el único que puede robarle la libertad. Fácil es de comprender que la libertad no es aquí en modo alguna obstinación o libertad egoísta en sentido finito. Sobre semejante base ha querido explicarse con frecuencia el origen del pecado. Se perdió, naturalmente, el tiempo y el trabajo, pues partir de semejante base antes engendra dificultades que explica nada. Cuando se interpreta así la libertad, tiene ésta su contrario en la necesidad, y se ve por consiguiente que se ha interpretado la libertad según la determinación de la reflexión. No, el contrario de la libertad es la culpa. Y esto es lo más alto de la libertad, que solo se preocupa continuamente de sí misma. En su posibilidad proyecta la culpa, poniéndola pues por sí misma, y puesta realmente la culpa, la pone por sí misma. Cuando no se ha prestado atención a esto, se ha confundido ingeniosamente la libertad con algo en un todo distinto, con la fuerza. Pero si la libertad teme la culpa, no teme reconocerse culpable, cuando lo es. Lo que teme es llegar a serlo, y por eso la libertad, tan pronto está puesta la culpa, retorna como arrepentimiento. La relación de la libertad con la culpa es, sin embargo, por lo pronto, una posibilidad. En esto se revela de nuevo el genio, que no se aparta de la primitiva resolución para buscar la resolución fuera de sí en tirios y troyanos, que no se deja arrastrar a los habituales regateos. Solo por sí misma puede la libertad llegar a saber si es libertad o si está puesta la culpa. No hay, por tanto, nada más ridículo que creer que la cuestión de si se es pecador o culpable pertenece al capítulo de las materias para aprender de memoria. La relación de la libertad con la culpa es de angustia, porque la libertad y la culpa son todavía una posibilidad. Ahora bien, cuando la libertad se persigue a sí misma con un deseo apasionado y quiere mantener lejos de sí la culpa, de tal suerte que ni siquiera una apariencia de ésta puede encontrarse en ella, no puede menos de perseguir la culpa con la ambigua insistencia de la angustia, pues dentro de la posibilidad, hasta el evitar es un apetecer. Aquí es donde más claro se revela en qué sentido existe para el individuo posterior un más de angustia respecto de Adán. La culpa es una representación más concreta, que estando con la libertad en la relación de la posibilidad, se hace más y más posible. Finalmente, es como si se reuniesen las culpas del mundo entero para hacerle culpable, o lo que es lo mismo, como si con su culpa se hiciese culpable de las culpas del mundo entero. La culpa tiene la propiedad dialéctica de que no puede transmitirse, pero quien se hace culpable, hácese culpable también de aquello que motivó la culpa, pues la culpa no tiene nunca un motivo externo, y quien cae en la tentación es incluso culpable en la tentación. En la relación de la posibilidad, revélase esto de un modo engañador. Tan pronto, por el contrario, surge con el pecado real el arrepentimiento, tiene éste por objeto el pecado real. En la posibilidad de la libertad, lo cierto es esto: cuanto más profundamente se descubre el pecado, tanto mayor es el genio, pues la grandeza de un hombre depende única y exclusivamente de la energía de la relación con Dios en él mismo, aunque en esta relación con Dios se dé, como destino, una expresión totalmente errónea. Así pues, como el destino hace por último presa en el genio inmediato, y este es en rigor el momento culminante de este genio, de igual modo hace presa la culpa en el genio religioso, y es este el momento culminante de este otro genio. Verdaderamente grande es aquel,
no en el momento de la brillante relación hacia afuera, cuando llena a los hombres de pasmo y hasta desvía a los artesanos de su trabajo habitual, porque hay algo que ver, sino en el momento en que, por obra del destino, se derrumba por sí y ante sí. Y verdaderamente grande es este, no en el momento en que la vida de su religiosidad iguala la solemnidad de una fiesta extraordinaria, sino en el momento en que se hunde por sí y ante sí en el abismo de la conciencia del pecado.